San Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, el siguiente mensaje de parte del Señor Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y este regocijo o gozo o alegría proviene de la fe, es fruto natural de la fe. Y a menos que el corazón crea en Dios, entonces es imposible que el corazón esté alegre en Dios. Para eso es preciso confiar en Él. Porque cuando no hay fe verdadera, ¿qué pasa con la persona? No siente alegría en el Señor, sino que tiene temor a Dios porque no lo conoce o tiene un concepto equivocado de Dios. Entonces, cuando escucha hablar de Dios, la reacción del humano es no acercarse a Dios, sino como hizo Adán en el paraíso, cuando escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo? Escapar de su presencia. Así que el corazón que no cree, incrédulo, ¿cómo es? Está en enemistad y con un odio contra Dios, porque no lo conoce como un ser bueno y amable. Porque por el otro lado, en su conciencia, la persona tiene su propia culpa. Entonces no tiene esa confianza en la misericordia de Dios, porque solamente conoce a Dios como un enemigo del pecado, que castiga el pecado y que castigará con justicia al pecado. Así que a las personas que no creen en Dios, hablarles de este gozo en el Señor es lo mismo que hablar de algo que no va a entender. Es imposible que lo comprenda. Todas las palabras que hablemos de la alegría, del gozo que hay en Jesús, para la persona que no cree, no tendrá efecto. Porque el pecador solamente sentirá sobre sí mismo y en su conciencia la presión de la mano de Dios que castiga al culpable. Fíjense que esta realidad la dice el salmista en el Salmo 32. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32, 11. O sea, deben ser, y solamente puede ser posible para el hombre justo y recto de corazón, el alegrarse en el Señor. De otra manera, no tendremos alegría en el Señor. Por lo tanto, el texto de Filipenses 4 no está hablándole a una persona pecadora e incrédula. Está hablándole a los santos creyentes e hijos de Dios, que ya conocen a Dios. Así que en nuestro testimonio cristiano, primero debemos decirle al pecador cómo debe librarse del pecado y de la ira de Dios. Cómo ser libre de culpa. Porque el peso de la culpa se siente en la conciencia. Seamos cristianos o no seamos cristianos. La diferencia está que nosotros sabemos de nuestro amoroso Salvador. Y que cuando vamos al pesebre, nuestro Salvador es el rostro de un niño. Un niño que sonríe. Esta mañana cuando se despertó Tomás, vi cuando se despertaba y sonreía. Eso despierta nuestra fe, nuestra alegría y confianza. Porque el niño que va a nacer es Dios mismo, encarnado. Entonces, Él mismo despierta esa fe que al mismo tiempo trae gozo y alegría y paz verdaderas y para siempre. En un mundo sin alegría, sin amor, cargado de culpas, llenísimo de ansiedad y ahora más que nada a fin de año, ajetreado a las apuradas. Y el Señor dice, tranquilos, alégrense en mí. Ustedes tienen paz en mí.
Así que cuando el pecador está angustiado, debemos contarle cómo ser libres de culpa, para poder percibir que este Dios misericordioso es el que va a cargar la culpa del mundo. Cuando se dan cuenta las personas que gracias a Jesús, nuestro Señor, pueden ser libres de condenación y de una mala conciencia, entonces naturalmente se despertará el gozo como fruto de esta fe en los corazones. Pero eso no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Ahora miren, ¿será que San Pablo nos conocía, no? Porque vuelve a repetir por segunda vez el tema de la alegría en el Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué será que tuvo que repetir 2 veces? Cristianos, no pierdan la alegría de Jesús. Alégrense. Porque son más las penas y tristezas de esta vida que las alegrías a veces. Y eso trata de nublar o de que perdamos el foco en el Señor Jesús, nuestra alegría. Él es la alegría con mayúscula. Una alegría que viene del cielo. No se basa en cosas terrenales. No es la alegría económica o la tranquilidad social, es otro tipo. Es la alegría sobrenatural, que no se puede explicar. Por eso, qué importante volver siempre a entender qué es el Evangelio de Jesús y qué es realmente creer en Jesús. Que el Evangelio que vamos a escuchar y que celebramos en la Navidad no es otra cosa que Dios promete enviar a su Hijo por nosotros, que va a ser dado en la cruz por nosotros, porque Él va a llevar por nosotros los pecados, los va a pagar en la cruz. Y ahora que vive para siempre, una vez resucitado, Él es nuestro buen pastor, es el abogado y mediador delante de Dios, es la cabeza de la iglesia, y que por Él y por su obra redentora, Dios se reconcilia con la humanidad. Dios hace la paz con la humanidad. No es la humanidad la que busca la paz con Dios. Es Dios el que se acerca amablemente, dulcemente, humildemente a nuestra vida. Y eso hace toda la diferencia. Es el Dios Padre que envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Divino Consolador, el Espíritu Santo, para traernos esa paz a nosotros que no teníamos consuelo, que no teníamos paz, que no teníamos gozo y alegría. La del cielo, porque tal vez la terrenal y pasajera, sí, tal vez momentáneamente la disfrutemos, pero no es esa la paz y la alegría que el Señor quiere para nosotros. Quiere algo mucho más importante. El gozo y la alegría que hay en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, miren cómo el versículo continúa. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Una vez que nuestra conciencia está en paz con Dios, libres de culpa, perdonados, y ese gozo está en nosotros, ¿cómo se traduce en el trato de los demás? Dice gentileza. Qué palabra linda, ¿no? Ser gentiles, ser amables con los demás. Es la forma en que la paz y el gozo se acerca y toca a la otra persona, al prójimo, la gentileza. ¿Qué es lo contrario de la gentileza? Ser toscos, brutos, rudos, ásperos como una lija. Miren cómo el Señor nos va puliendo y lijando para que seamos cada vez mejores humanos, mejores cristianos. Por esa razón, siempre la alegría de la Navidad siempre es nueva y siempre es una buena noticia. Y además, si algo nos preocupa, si algo nos aflige, especialmente llegando a fin de año que hay tantas cosas que hacer y pagar o resolver, porque vieron que el fin de año es como un cierre, ¿no? Tratamos de cerrar ciclos, ¿no?
fin de colación, fin de año, la fiesta de despedida de esto, como ciclos que se van cerrando. Pero si algo nos preocupa, algo nos aflige, la recomendación de la palabra de Dios hoy dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y de esta manera, al poner en las manos de Dios toda nuestra vida, Él se ocupará de nosotros. Él se ocupará de cerrar y de concluir lo que tal vez ahora vemos como imposible. Porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Creador. Él nos protege y nos guía de una forma insospechada. A veces sentimos esa presencia de que, wow, se nota que Él nos está acompañando, que Él está abriendo las puertas. Pero ¿y cuando no lo sentimos? No importa, porque la presencia de Dios y su favor no depende de nuestro estar despiertos o estar dormidos, estar caminando o sentados o soñando o pensando o sintiendo. Depende de lo que Él ha hecho en Cristo y depende de esa fe que nos ha dado. La fe salva, la fe da vida, la fe en el Señor Cristo Jesús. En conclusión, dice San Pablo, sobre la paz, en estos tiempos aparentemente que se viene una guerra bastante fuerte en el mundo, porque estamos viviendo tiempos de turbulencia, tiempos de inminente guerra. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa que Dios le hace a ustedes. Él mantendrá la paz en sus corazones. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos enfocados en Cristo Jesús, la paz. Ahora, hay dos tipos de paz: la paz terrenal y la paz celestial. La paz del hombre y la paz espiritual que hay en Cristo. De eso quiero hablar un poquito más antes de terminar. La diferencia está en que la paz del mundo es una paz que se encarga de remover el mal externo que nos rodea. Por ejemplo, cuando los enemigos conquistan una ciudad, ¿qué pasa con esa ciudad? Desaparece la paz en ella. Pero esa paz vuelve cuando los enemigos se van y termina la guerra. Vuelve la paz. Pero ¿qué paz es? Exterior, material, política, social, pero no es la paz de la cual habla Pablo. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos en la pobreza o en la enfermedad. Cuando termina la pobreza y termina la enfermedad, sentimos como que viene otra vez el descanso y la paz. Pero la paz del cristiano es diferente a la paz del mundo. ¿Por qué? Porque aunque las condiciones externas mejoren, el hombre sin la paz de Dios no ha cambiado en su corazón. Es más, puede seguir de mal en peor en su corazón, aunque por fuera la situación sea mejor. La paz cristiana o espiritual es justamente lo contrario a la paz que el mundo puede ofrecer. En lo externo, al cristiano le puede seguir afectando el mal. Puede seguir afectándole al cristiano la miseria, puede permanecer en la pobreza, puede ser que los problemas continúen o aumenten, puede ser que sigamos con una enfermedad, puede ser que continúen las persecuciones, puede ser que nos afecte incluso la muerte o el mismo ataque del diablo, que siempre están ahí para hincharnos y acosarnos. Sin embargo, en el interior de nuestro corazón, porque está Cristo con nosotros, ¿qué hay? Hay paz, hay consuelo, hay fortaleza en Él, porque podemos descansar y confiar en Él, que está con nosotros.
De modo tal que el corazón queda calmado y por más que haya mal alrededor, por dentro está la bondad y el amor de Dios en nosotros. Y esa bondad y confianza que Dios nos da, que nos anima a seguir orando. Señor, yo tengo paz en ti, pero líbranos del mal. ¿Sí? También es cierto eso, ¿no? Que Dios nos invita a orar. Oren ustedes también. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿De dónde se obtiene la paz verdadera entonces? De la fe en Cristo. Y el Señor Jesús nos recuerda en esta Navidad o en la inminente Navidad que esta paz es para toda la humanidad, para todo el mundo. Por esa razón está la Iglesia en esta tierra, para ser mensajeros de la paz que el mundo no conoce todavía. Ahora, qué importante que en nosotros permanezca la paz del Señor, para poder seguir dándola y compartiéndola. Así que, si tenemos turbulencia en nosotros, qué mejor que mirar al niño Jesús otra vez, al Hijo de Dios, nuestro Salvador, de que Él está con nosotros, que cuando miramos a Él por la fe, como si fuéramos aquellos pastorcitos o reyes magos que nos acercamos al pesebre por primera vez, podamos ver en el rostro del Hijo de Dios el amor de Dios, un amor que perdura para siempre, un amor que no se pierde, un amor verdadero, un amor inocente, un amor santo y puro, cristalino, que en el rostro de Jesús vemos al rostro del mismo Dios que nos ha creado, un Dios bueno, amable y lleno de gracia para nosotros pecadores. En este niño, el Hijo de Dios, vemos al Salvador y en el Salvador vemos también nuestra propia alegría y salvación. Que Cristo esté con ustedes ahora y siempre y que la gracia de este Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre. Amén.